Metro Santiago Bernabéu. Ahí al fondo el Santiago Bernabéu. Y en tercer lugar JR, Jesús Ramírez. Combinación perfecta para pasártelo bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Comenzamos la vuelta. ¿Qué tal? Comenzamos la vuelta hoy martes 20 de febrero del 2024. Ya sabes, dale a like, suscríbete porque empieza lo mejor de este mundo entero. Los vídeos de Jesús Ramírez. Comenzamos. Qué subidón cuando hago estas introducciones. Bueno, oigo que se me cae el dispositivo, disculpen. Bueno, tenemos aquí la esquina de la Torre B. Ya sabéis que en estos días hemos visto cómo quitaban en diferentes zonas las correspondientes lamas. ¿Para qué? Para repararlas y volverlas a traer y volverlas a colocar en su lugar. Ahí podéis ver cómo poco a poco han ido incorporando la piel envolvente con estas lamas, a falta de pequeños huecos que faltan por cubrir, pero poco a poco volvemos a tener la piel envolvente como la teníamos antes. Podemos ver también las pantallas encendidas de diferentes puertas, tipo 24, 20, 22 y puerta 18. Esa imagen en blanco que suelen proyectar en las puertas para realizar las correspondientes pruebas. Seguimos avanzando, vamos hacia Castellana porque tenemos novedades. Y es que esta mañana ha dicho algo Nuevo Bernabéu sobre las letras que van a colocar aquí en la fachada oeste. Es que hay mucha gente que está equivocada, no va a poner Santiago Bernabéu. Ya lo dijimos en su día, van a colocar el escudo y a su derecha van a colocar Bernabéu. Y esta mañana le han preguntado cuándo ponen letreros en fachada exterior y alrededor de la cubierta. Bueno, pues él ha contestado: el rótulo de fachada está terminado y disponible para subir, pero no sabemos cuándo se hará porque hay que compaginarlo con la ocupación del parking de Castellana. De todas formas, no os preocupéis porque aquí estaremos para poder ver el izado o la instalación. Para poder ver la instalación de esos rótulos. De momento podemos ver la parte de la fachada bastante bonita, sobre todo siempre lo digo cuando tenemos el cielo despejado y se ve el auténtico gris de las lamas. Yo la verdad que con abrigo, con el calor que hace, tenemos un anticiclón de la leche y estoy con el abrigo. Pero bueno, ahí tenéis las pantallas apagadas del lateral oeste, estas pantallas que ya sabéis que llevamos tiempo viendo colocadas en su lugar en las puertas de acceso de la zona de Castellana. En el día de hoy las encontramos totalmente apagadas. Ahí al fondo también podéis ver, o al menos imaginaros lo que está sucediendo en toda esta zona, en la parte norte del lateral oeste, con los trabajos del futuro parking. Y ayer también comenzaron los de la remodelación del metro de Santiago Bernabéu. A ver si con las imágenes fresquitas muy ricas que obtengamos de las alturas podemos ver lo que está sucediendo en toda esa zona. Pero bueno, ahí podéis ver diferente maquinaria para trabajar en el suelo propio de Castellana. Seguimos avanzando. Aquí podéis ver el momento exacto en el que van a colocar esa armadura en todo ese agujero que han ido creando durante todo este tiempo. Ya sabéis que todos estos trabajos de momento es para reforzar todo este suelo de Castellana. Uy, 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 uy. Uy, 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 qué cerca está de la fachada, qué cerquita está de la fachada. Si es que las lamas se tenían que haber colocado al final, ¿a que sí? Mirad, es que está rozando, está rozando la armadura con la fachada. Uy, 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 uy. Bueno, me voy a ir porque estoy sufriendo, Seguimos avanzando, dale al like, suscríbete, no hace falta que te lo recuerde, pero siempre te lo recuerdo. Dejamos atrás el lateral oeste y llegamos al fondo norte del estadio Santiago Bernabéu. Y ojo porque estamos volviendo a tapar esta parte de fachada en Rafael Salgado. Quiero pasar por ahí para ver cómo se ve el interior después de tanto tiempo viendo las lamas tapando y envolviendo el estadio. Ahí podéis ver que las pantallas aquí también en el fondo norte están apagadas. Han vuelto a colocar las lamas correspondientes. Y lo dicho, aquí sobre todo pues están colocando las lamas de nuevo en esta zona de la fachada del fondo norte. Aquí a la derecha tenemos dos huecos. E imagino que en estos días iremos viendo cómo lo van completando para taparlo.
pantallas apagadas del fondo norte, seguimos avanzando. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Qué ganas tengo, qué ganas tengo yo particularmente, imagino que también los demás, de que enciendan ya las pantallas de las puertas de acceso. ¿Qué hace este? Bueno, pues vamos abandonando el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu y entramos de lleno en el lateral este. De momento aquí no han empezado a realizar las pruebas correspondientes a estas pantallas ya colocadas en las puertas de acceso del lateral este y Padre Damián. Es verdad que hace poco vimos cómo colocaban las pantallas en sus respectivos lugares, pero bueno, ya va siendo hora de que empiecen las pruebas. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? Sobre todo todavía tenemos huecos que tapar aquí en la zona de acceso a la nueva tienda del Real Madrid, que va a estar ubicada en esta zona del lateral este. Bueno, se acerca la primavera y mirad cómo poco a poco van brotando los árboles, esos árboles que tenemos ya plantados en la plaza de Sagrados Corazones. Mirad, en esa posición tenemos uno ya bonito y al fondo también están empezando a brotar. Brotar, no botar. Seguimos avanzando un poquito más, estamos en la plaza de Sagrados Corazones. Ahí podemos ver cómo siguen los trabajos en ese suelo que no se había tratado aún. Tienen que seguir colocando las losas de granito para seguir configurando el suelo. Y este domingo volveremos a pasar por esta zona para ver cómo van todos estos trabajos. Bueno, no lo podemos ver bien, pero imagino que han acabado de colocar todas las losas correspondientes a ese lugar. Ahora lo dicho, están trabajando en ese lugar. Bueno, pues dejamos el modo gran angular y podemos ver al fondo las nuevas pantallas incorporadas en las puertas de acceso. Poco a poco se irá cubriendo y uniendo con ese material Blackmagic que dé continuidad a todas ellas, pero eso será después ya del partido contra el Sevilla. Seguimos avanzando, mirad qué imagen más bonita. Mirad qué bonito va quedando todo. Y ahora encima que empieza la primavera, aquí en España iremos viendo cómo van brotando los árboles, poco a poco, poco a poco. Las cosas de palacio van despacio, mirad. Ese árbol va a ser blanco, como nuestros corazones madridistas. Esto de aquí también. Qué bonito, Si es que lo tienen todo pensado. Ahí avanzando igual, podemos ver este árbol cómo va brotando poco a poco. Y aquí también. Venga, dejamos el modo gran angular, vamos abandonando la plaza de Sagrados Corazones y nos metemos de lleno en el fondo sur. Y no te vayas muy lejos porque accederemos al interior. Hemos ido dando la vuelta al mejor estadio del mundo y hemos visto que las pantallas en muchas zonas estaban apagadas, pero nos encontramos, como hemos visto al principio del vídeo, estas pantallas del fondo sur en las puertas completamente encendidas, con esa imagen en blanco, esa imagen característica de las pruebas que están realizando en los banners de Concha Espina. Bueno, pues sin más que decir, con esta imagen nos vamos al interior. Bueno, pues martes 20 de febrero accedemos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver si tenemos alguna novedad. Videomarcador apagado en estos precisos instantes. Así que vamos a quedarnos fijamente mirando esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. A ver si se enciende. Venga, un poquito más. No se enciende. Por cierto, en el vídeo de esta mañana vais a ver lo que grabé aquí por la tarde, prácticamente ya de noche. Estas pantallas que ya sabéis que están encendidas, ahí lo podéis ver. Y por la noche se ve muy, pero que muy bonito cuando refleja todo ese brillo en las lamas que tenemos aquí colocadas de la piel envolvente. Seguimos avanzando. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Martes 20 de febrero del 2024 y parece que el día está bastante tranquilo, la verdad, aunque bueno,
Aquí nunca puedes estar tranquilo, nunca puedes estar cómodo, porque en cualquier momento te pueden encender las pantallas, sacar nuevas animaciones, nuevos grafismos y sobre todo ya por fin vemos en la esquina del fondo sur con el lateral este, como hemos visto esta mañana aquí en el canal, pues ese último sector de malla LED que ya está totalmente colocado en su sitio. Seguimos viendo trabajadores en la parte inferior terminando de acoplar ese sector y ya pues por fin podemos ver el vídeo marcador 360 grados al completo. Tenemos el audio de Real Madrid Televisión aquí, están las televisiones encendidas y la verdad que bueno, que si escucháis la tele es porque en los palcos del segundo anfiteatro tenemos en emisión en Real Madrid Televisión. Bueno, pues nada, vamos a ver qué observamos en el interior. La verdad es que poco a poco se va acabando ya todo lo que se puede ver de la remodelación. Hemos acabado con el videomarcador, al menos con lo material. Ahora a empezar las pruebas. Es verdad que vimos cómo empezaban las pruebas en esta esquina de aquí. No he vuelto a ver ningún tipo de imagen en esa esquina. Habrá que estar muy atentos durante todos estos días para ver qué va ocurriendo en el videomarcador al completo, al completo. Así que nada, bueno, vamos a ir divisando diferentes zonas, diferentes partes del interior. Dale al like y suscríbete. Ahí podemos ver la grada baja, grada alta y tribuna del fondo norte, sin cambios aparentes. En la parte superior, entre el primer y segundo anfiteatro, tenéis esos trabajos en la zona de accesos. Y ahí vemos cómo empezaban a cerrar esas paredes con ese material, sobre todo esta de aquí. También pintaba los accesos en la zona interna con esa pintura oscura, azul oscuro. Y veremos a ver cuándo reanudan los trabajos en toda esa zona. De momento no he vuelto a ver movimiento en ese lugar. Subimos un poquito más, nos vamos al segundo, tercer y cuarto anfiteatro. Ya sabéis que estos días hemos visto cómo seguían, cómo continuaban colocando estos paneles para la acústica, el antieco del nuevo Bernabéu. Imaginad cuando esté todo listo, los nuevos altavoces probados, el videomarcador encendido, va a ser una pasada, va a ser una pasada. Por cierto, queda ahí nada más que un sector para terminar toda esa zona y ya estaría todo eso al completo. Y habría que ver también cuando hacen estos trabajos en el lado opuesto, la zona del fondo sur. Ayer cuando estuvimos por la tarde, que prácticamente era de noche aquí, pudimos ver pues un poquito del interior de este Sky Bar, de este restaurante japonés que vamos a tener en esta esquina del fondo norte con el lateral este. Básicamente es el que teníamos en el fondo sur, ¿os acordáis? Que teníamos un restaurante asiático. Bueno, pues cambia de posición y va a estar en esta localización. Pero bueno, ya sabéis que por el día no se ve mucho el interior y yo creo que aún le falta bastante, aún le falta bastante. Por cierto que hay mucha gente que pregunta, que dice y está deseando que haya un segundo anillo LED, ya sabéis, en la parte del tercer anfiteatro, en esta fascia. Hoy ha dicho el nuevo Bernabéu que lo van a hacer, lo ha confirmado. ¿Por qué? Porque le ha preguntado un pedazo de crack en Twitter, va y le dice: pregunta de examen, ¿se pondrá cristal en la primera fila del tercer anfiteatro? Y dice nuevo Bernabéu: no, ya adelanto que se pondrá otra fascia banner y eso pesa. En YouTube no veo tantos comentarios de que la gente desee otro anillo LED, pero en otras plataformas que tengo, la verdad es que cada 3 comentarios uno es que están deseando ver otro anillo LED colocado e instalado en el nuevo Bernabéu. Así que nada, eso es lo que tenemos de novedad, es oficial, así que bueno, habrá que estar muy atentos a ver cuándo ocurre. Bueno, aquí tenemos la losa del terreno de juego. Ya vimos la semana pasada cómo traían esas piezas que están ahora mismo en la zona del invernadero, justamente entre celosía y celosía. Parece un Tetris, como ya dijimos, y de momento no he vuelto a ver movimiento. Es más, vimos cómo traían estos elementos para montar los andamios en esta zona, pero tampoco he visto que hayan continuado montándolo. Así que bueno, tenemos estas piezas en esta zona de la losa, parecen nuevas, la verdad. Puede ser que sean para enganchar, pero tampoco veo ninguna grúa en la losa del terreno de juego. Es posible que todo esto lo acopien en algún lado, porque tenemos partido
el domingo aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, así que bueno, poco a poco se irá recogiendo todo y yo creo que el viernes se volverán a sacar las bandejas del césped retráctil. Vamos a echar un vistazo igualmente a la zona del hipogeo para que lo veáis. Hoy martes 20 de febrero. Como podéis ver, no hay ni siquiera ningún trabajador, no hay movimiento, así que nada, veremos a ver qué hacen con estas piezas antes de sacar las bandejas. Y por cierto, ayer vi a un pedazo de crack también con una radial y hoy le volvemos a ver, pero en estos raíles más cercanos a la parte central. Parece que es para la recogida de aguas. Bueno, seguimos avanzando. En la parte central podéis ver las lámparas maravillosas, esas lámparas de mantenimiento del césped. Ahí en la parte sur podéis ver también ese contenedor donde recogen, donde acumulan, donde depositan esos residuos de esos armarios que se han usado, se han utilizado para almacenar todos esos componentes para las esquinas. En este caso, esta esquina del fondo sur con el lateral este, que ha sido la última en completarse. Bueno, estaría muy bien que alguien encendiera el videomarcador, que se haga un vídeo interesante, porque si no lo encienden, pues la verdad... ¡Uy, va! Sí, es que lo han encendido. Mira. ¡Ojo! Eso es nuevo, ¿eh? Lo están probando. Ah, por cierto, dijo Nuevo Bernabéu... Mira. Dijo Nuevo Bernabéu que lo que vimos ayer está a un 20% del brillo, ¿eh? Imaginad a un 50%. Nos deja ciegos, ¿eh? Un saludo para todos los ciegos de este planeta. Pero va a ser una barbaridad la calidad de imagen del videomarcador. Bueno, han encendido ahí levemente esas pantallas del lateral este. No veo que hayan encendido la de los fondos. Lo que digo, a ver si con un poquito de suerte vemos alguna nueva animación en comparación al día de ayer. Estoy viendo bastante movimiento, sobre todo en la zona del lateral este. Creo que todos los trabajadores que no están por diferentes zonas los veo aquí agrupados en el lateral este. Parece que aquí está limpiando. En este lado de aquí hasta incluso parece que han quitado asientos, ¿eh? Se ven ahí los soportes metálicos donde colocan los nuevos asientos. También nos vamos un poquito hacia la izquierda. Ya sabéis que en los últimos días se han cambiado estas mamparas a modo de barandilla. Ahí las podéis ver en la parte de entrada al Tunnel Club Sur y también en la parte de entrada al Tunnel Club Norte, que ahora veremos. Tenemos un total de 3, 4, 5, 6, 7 trabajadores en la zona realizando diferentes trabajos. No sé qué hace ese, la verdad, pero bueno, yo le dejo ahí a su rollo. No, están limpiando, yo creo. Estos dos de aquí están limpiando. Pero bueno, tenemos muchas ganas ya de poder visitar en el Tour Bernabéu la zona de prensa y el vestuario local y visitante, no solamente uno. Despejamos, dejamos descansar un poquito el zoom de este pedazo de dispositivo con el que estoy grabando. Vamos a visualizar la zona del lateral este. Ya sabéis que los palcos están habilitados, todos y cada uno de ellos, entre el primer y segundo anfiteatro, también entre el segundo y tercer anfiteatro, y por lo tanto hemos visto cómo retiraban y desmontaban esa plataforma que teníamos en la plaza de Sagrados Corazones y que hemos visto dando la vuelta al exterior. Siguen, o al menos tienen que seguir trabajando en toda esta zona de aquí. Ahí podéis ver huecos todavía donde se ven las tubulares y por lo tanto tienen que seguir tapando todas esas estructuras, al igual que han hecho por ejemplo aquí y en diferentes partes de esa zona del cuarto anfiteatro del lateral este. Tenemos muchas ganas, muchísimas ganas de ver ya cómo terminan ese paseo perimetral en lo alto del Santiago Bernabéu. Tenemos muchas ganas de que lo inauguren y por supuesto que lo dejen como opción a la hora de visitar el Tour Bernabéu poco a poco, ¿eh? Roma no se construyó solamente en un día. Ahí tenemos la parte del cuarto anfiteatro. Ahora veremos también la zona de viseras de la Torre B. Ahí falta todavía trabajo por realizar, pero bueno, tampoco habrá que tenerlo muy en cuenta porque esos son ya remates finales. Nos vamos al fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis que sobre todo el foco de trabajo está en el tercer y cuarto anfiteatro con ese cambio de asientos y también, pues bueno, ese último sector
que hemos visto del videomarcador 360 grados cómo subían en la tarde de ayer de nuevo, que además de subirlo en una primera vez, lo bajaron, debe ser que lo cambiaron de posición o algo faltaba por configurar, y luego por la tarde a última hora volvieron a subirlo. Así que nada, parece que ya está acoplado al 100%, al menos hay trabajadores en la zona, así que bueno, no se puede descartar nada, porque esto en cualquier momento también lo pueden llegar a bajar, aunque bueno, no veo el camión grúa, que es el que puede facilitar el transporte de ese sector. Ahí podéis ver tercer y cuarto anfiteatro, esos sectores que hemos visto estos días, como quitaban los asientos antiguos y por lo tanto los últimos que quedaban ya del Clásic Bernabéu. Ahí los tenemos, los nuevos colocados, listos, preparados para recibir un nuevo partido este domingo contra el Sevilla de Sergio Ramos. Sí, tú le vas a hacer un homenaje, le vas a aplaudir, le vas a pitar en el caso de que juegue. ¿Qué vas a hacer con Sergio Ramos? Me lo puedes dejar en los comentarios. Nos vamos al cuarto anfiteatro, porque el tercer anfiteatro ya tenemos todos los nuevos asientos colocados. Y como podéis ver, pues bueno, empezaron desde la parte de la ampliación hacia la parte central por los andamios que tenemos colocados, esos trabajos de ese sector donde todavía no pueden trabajar, y hasta que no quite los andamios, que ahora veremos, pues no pueden colocar los soportes y por lo tanto los nuevos asientos. Aquí tenemos todos los soportes colocados, ahí lo podéis ver, así que ya en el día de hoy empezarán a colocar los nuevos asientos y ya luego por la tarde, pues bueno, terminar de atornillarlos a la zona. Y lo que estoy viendo es que han quitado los andamios, sí, han quitado los andamios, y es por eso que vemos a los pedazos de cracks ahí colocando los soportes metálicos para ya en estos días, pues bueno, colocar los nuevos asientos, que al final estamos a contrarreloj y el domingo se viene encima. Pero bueno, así tenemos esta situación en el día de hoy, martes 20 de febrero. Dejamos el modo gran angular para que diviséis, para que gocéis con estas imágenes. Bueno, pues día tranquilo, a excepción de ese efímero momento que hemos visto cómo se iluminaban. Mira, otra vez. ¡Ojo! ¡Ojo! Super Bowl ponía ahí. Mira, sí. Super Bowl. Ay, ANC. No me lo puedo creer. Qué bueno, tío. Buenísimo. De la Super Bowl. Pues justo lo digo y justo vuelven a encender las pantallas. Me han alegrado el día, la verdad. No sé si me quitarán el vídeo o no, pero estoy flipando porque esto puede ser presentaciones para lo de los partidos de la NFL. Ya sabéis que se ha presentado que va a haber partidos de la NFL en 2025. Ay, mamacita. Es posible que me quiten el vídeo, porque a lo mejor esas imágenes tienen copyright. Pero bueno, para que las veáis. Esto siempre lo hago por vosotros. Bueno, me coloco en esta posición para ver las lonas de la parte de la visera de la Torre B. Parece que no han avanzado mucho, la verdad. Seguimos viendo diferentes huecos. Y es que yo creo que han avanzado en la parte de viseras que corresponde al fondo sur. Habrá que subir a las alturas, a ver si me pasan imágenes fresquitas muy ricas de las alturas y podemos ver, a ver si podemos ver algo más bien, ¿no? Pero bueno, ahí parece que se puede ver que han colocado lonas también. Así que bueno, pues eso. No han avanzado en la esquina de la Torre B, pero sí han avanzado en las viseras del fondo sur. Mirad, están aumentando el brillo, están aumentando el brillo. Qué guay, nuevas animaciones. Bueno, pues con esto y un bizcocho, muchas gracias a todos por haber visto el vídeo. Dale a like, suscríbete para seguir las novedades de la obra de remodelación del Estadio Santiago Bernabéu y las novedades fresquitas muy ricas del Real Madrid. Así que muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chao, chao.